Ya. ¿Ya? Ok, buenos días. El equipo está conformado por Jessica, por Ilse y por mí, Angélica. Nuestro proyecto es acerca del monitoreo de la temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria en el seguimiento de algunos síntomas de la miocarditis. Nuestra primera motivación fue determinar adecuadamente los signos vitales, ya que algunas enfermedades requieren un monitoreo constante de los mismos, tal es el caso de la miocarditis. Y bueno, la miocarditis es una enfermedad inflamatoria que va a comprometer principalmente a los miocitos y se clasifica en 4: fulminante, aguda, crónica activa y crónica persistente. Bueno, como síntomas de esta enfermedad tenemos alteraciones en los signos vitales de temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Si el paciente presenta una temperatura mayor a 38 grados centígrados, uno de los síntomas que se presenta es la fiebre. Por otro lado, si la frecuencia cardíaca aumenta o disminuye, también decimos que hay una alteración en los latidos por minuto del paciente. Y por último, si se presenta una dificultad respiratoria, esto es disnea, también es un síntoma característico de la miocarditis. Y bueno, el objetivo de nuestro proyecto es diseñar e implementar circuitos integrando los módulos 498, 502 y 485 para monitorear la temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria y así determinar el avance o retroceso de los síntomas de la miocarditis. Nuestra hipótesis va a ser que va a existir un aumento marcado de estos signos vitales si se presenta la enfermedad. Bueno, como primer punto en nuestra metodología tenemos el sensor de temperatura al módulo HW498. Primero realizamos la caracterización, posteriormente con un amplificador operacional lo que hicimos fue que en configuración de comparador, en la entrada no inversora colocamos una señal de 9 volts y en la inversora un divisor de voltaje para así obtener el encendido o el apagado de los LEDs y así determinar si el paciente presentaba una alteración en su temperatura. Para el caso de la frecuencia cardíaca, lo que se hizo fue caracterizar el sensor. Posteriormente se adquirió la señal colocando el dedo entre el fotodiodo y el LED infrarrojo. Se amplificó la señal usando un amplificador de instrumentación y junto con un detector de picos se pudo determinar si había cruces por cero y con esto se obtuvo la señal acondicionada. Para el caso del módulo 845 también se realizó la caracterización con ayuda de una aplicación que es un generador de frecuencia y se varió la distancia del micrófono del módulo a la bocina del celular. Después tomamos nuestra señal de adquisición, implementamos una amplificación, un filtro pasaaltas y finalmente un detector de picos para obtener nuestra señal acondicionada. Bueno, como primer resultado, con nuestro módulo 498, obtuvimos que en el circuito de temperatura, en un principio los dos LEDs que teníamos se encontraban encendidos. Esto indicaría que hay una temperatura corporal menor a 38 grados centígrados. Y si se procedía al apagado de uno de los diodos LEDs, esto indicaría que hay una alteración en la temperatura y el paciente presenta más de 38 grados centígrados, por lo tanto se diría que presenta fiebre. Y bueno, para el caso de la frecuencia cardíaca, en la figura 7 se muestra los resultados de la simulación, en donde la señal de entrada es la que está de color azul y tiene una amplitud de 10 milivolts, y la señal de salida es la amarilla y tiene una amplitud de 10 volts, por lo que sí se logró amplificar nuestra señal. Y para el caso de la instrumentación, se tiene que nuestra señal de entrada es de 40 milivolts y la salida de 4.82. Y tomando en consideración los cuadros que hay en el osciloscopio, el tiempo y el número de picos, se pudo determinar la frecuencia cardíaca, que en un inicio era de 70 BPM y ya después de acondicionar de 66 BPM. Por lo que si se tiene miocarditis y va a ver que tiene alguna arritmia, entonces debería de estar menor a 60 BPM o mayor a 100. Bueno, finalmente para el caso de la frecuencia respiratoria, vemos en la figura 10 nuestra simulación, donde la señal amarilla es la señal amplificada y la señal azul es la señal sin amplificar. También en la figura 11 vemos la señal sin amplificar y en la figura 12 la señal ya amplificada, y pues vemos que sí obtuvimos
un óptimo funcionamiento, ya que tenemos en la señal amplificada primero 1.4 volts y ya en la señal amplificada tenemos 14.9 volts. En el video podemos ver el funcionamiento de nuestro circuito, donde cada vez que se enciende el LED es cada que se respira, entonces podemos contabilizar la frecuencia respiratoria tomando cada que se enciende el LED durante 1 minuto y así determinar si tienen disnea o no, si padecen de disnea o no. Bueno, como conclusiones de nuestro trabajo tenemos que el funcionamiento de cada circuito fue verificado y se ofrecieron ciertas alternativas para su diseño basado en las simulaciones previamente hechas y en el material con el que contábamos. Además, con este proyecto se logró proporcionar una alternativa sencilla para el monitoreo de la fiebre, de disneas o de arritmias cardíacas, que son los síntomas principales en un paciente con miocarditis. Por último, agradecemos al profesor José Eduardo Chaires Veloz y al profesor Marco Gustavo Serna Estrada, y a su vez también a nuestra ayudante Valentina Bastida Montiel, por siempre brindarnos tiempo, atención, esfuerzo, y por haber asesorado nuestro proyecto con entrega, flexibilidad, accesibilidad, disponibilidad y tolerancia, tomando en cuenta la situación en la que nos encontramos. Además, agradecemos a la UNAM y a la coordinación de la licenciatura de Física Biomédica y a cada una de las personas que estuvieron involucradas en la elaboración y distribución de los kits de herramientas para la elaboración del proyecto.